Vamos a continuar con esta serie que va a llevar todo el mes. A veces pensé que estaba exagerando al decir que era un mes. No, sí va a durar todo el mes de octubre. Y bueno, una que fue por ahí en septiembre, pero ya mero vamos a empezar con lo bueno. Fíjense que pasó algo curioso. Yo pensé que ya habíamos terminado la primera parte, pero no, me di cuenta que nos faltó un poquito. Así que vamos a tratar de hoy avanzar lo más que se pueda. Y bueno, vamos a ver qué es lo que avanzamos el día de hoy. Y antes de empezar todo, simplemente les quiero volver a poner el versículo en griego con el que nos estamos basando. Y de ahí ya comenzamos, ¿sale? Y ahí les va. Και ο λόγος άρξε γένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Y bueno, recordemos ese verso para los que no vieron la transmisión pasada, o la predicación pasada, o el video pasado, que les invito a que los vean. Ahí los voy a estar poniendo consecutivamente como siempre, y vamos a tratar de que sea lo mejor entendible posible. Pero vamos a ver un repaso rápido, simple y sencillamente para que no entremos tan en frío. Vamos a darle ahí algunos toques a esto, porque como les decía, no terminamos la primera parte y no me había dado cuenta hasta que empecé a revisar. Dije, ay, pero esto ya lo debemos de haber visto, y no lo vimos. Una parte bastante interesante y que debimos de haber entendido perfectamente. Y vamos rápidamente, como les digo, a ver un pequeño resumen de lo último que vimos. Y todo salió de esta pregunta: ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Y es lo que tenemos que aprender a conocer, lo que tenemos que aprender a descifrar, y lo que tenemos que aprender a sobre todo a aceptar como algo que es una realidad dentro del mundo espiritual. Pero como hijos de Dios es importante que sepamos esto, porque la pregunta está clara: ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? ¿Cómo hablaremos de algo que realmente no sabemos? Y al final de esta serie vamos a ver unas bases muy interesantes que alguien formuló hace unos cientos de años, que siguen siendo vigentes y que a veces se nos olvidan. Pero más allá de que alguien las haya fijado, el Evangelio de Cristo lo marcó desde un principio. Y vimos algunos puntos, terminamos con seis cosas que teníamos que ver. ¿Y cuáles son esos? Vimos que decir que Jesús era el Logos significaba al menos 6 cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? La primera: Cristo es Dios. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ya les había dicho que parte de las personas que tratan de desacreditar a Jesucristo como deidad, como lo que es el máximo salvador, tienen este problema. Ya vimos algunas situaciones ahí. El segundo es el creador, que de hecho en la siguiente parte es la que nos vamos a enfocar un poco más. Algo interesante. Y aquí les lanzo una pregunta que a lo mejor causaría un poquito de duda, pero ¿ustedes sabían que Dios tiene fe? Sí, Dios tiene fe. Y lo más interesante es que actúa a cada momento. Ahí se las dejo, porque lo vamos a ver la siguiente emisión, la siguiente predicación. Y la siguiente es la lógica de todas las cosas. Jesús es la lógica de todas las cosas. Es el logos, y lo vimos conforme vimos la teología judía que estuvimos revisando, y la misma gramática aramea, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos ya, no vamos a meternos tanto con eso. Él es el puente que nos conecta con Dios, a diferencia de otras religiones que dicen que es una persona y que va cambiando constantemente. Esto no es cierto. El puente que nos conecta con Dios es Jesucristo. Y la siguiente, la quinta cosa, es la palabra que dice lo que Dios dice. La palabra activa de Dios es
Jesucristo. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él proclamó es un mensaje directamente de la boca de Dios. Y el último es el Verbo que hace lo que Dios hace. El Verbo se hizo carne. Y vamos a ver esa parte. ¿Por qué? Porque se hizo carne, es la parte que nos faltó ver la vez pasada. Y es esta parte. El Logos se hizo carne. La palabra infinita e inalcanzable, el ser supremo, el ser todopoderoso, se hizo carne frágil. La palabra infinita e inalcanzable se hizo frágil. Y esto es algo que chocó muchísimo en la teología judía y en todo el conocimiento griego. Este fue uno de los más grandes problemas. El Logos, ese ser supremo, ¿cómo es posible que se haga carne? Y esto es una secuencia y esto es algo que es base para toda la doctrina cristiana. Pero esta parte de que el ser supremo se haga inferior, que se haga frágil, que ser el todopoderoso se entre en un cuerpo corrupto, que entre en un cuerpo que se puede destruir, no les queda como que muy claro. De hecho, hoy mismo muchas personas se preguntan esto. Es ilógico, es irracional. Era un desafío intelectual, de hecho, para ellos. Y bueno, de hecho, los voy a poner aquí. El afirmar que el Verbo se convirtió en carne era un desafío intelectual, tanto para los judíos como para los griegos. No lo podían entender. De hecho, hoy mismo muchos, no solamente los ateos, no solamente los agnósticos, no solamente los científicos, sino a veces también nosotros los cristianos nos preguntamos cómo es posible esto. Y a veces lo vemos tan sencillo, celebramos la Santa Cena, celebramos la Semana Santa, celebramos aún Navidad y como que no la entendemos del todo y si nos ponemos un poquito a analizarlo, nos va a costar trabajo entender cómo ese ser supremo le tuvieron que cambiar los pañales, cómo ese ser supremo pasó hambre, y lo dice la Biblia, cómo ese ser supremo se angustió. ¿Por qué lo tendría que hacer? Y tiene mucho que ver con lo que digo, vamos a ver la siguiente ocasión, pero todo se define algo muy sencillo que es el amor, pero el problema es de que cuando pensamos en amor, y justamente ayer me estaban preguntando sobre eso, de este tipo de amor, porque normalmente oímos amor y nos vamos directamente al amor filial, el amor que sentimos nosotros normalmente. El problema es que cuando habla la Biblia, la palabra de Dios, habla del amor de Dios, está hablando de algo que se conoce como amor ágape. Ya lo vimos alguna vez cuando vimos la serie del fruto, que esa era la parte más importante cuando vimos el Espíritu Santo. Si no se acuerdan, pues los invito a que busquen esa parte de el fruto, sobre todo la parte del amor, y lo vamos a entender totalmente. Pero sin este concepto, sin este manejo del lenguaje, por eso nos fuimos un poquito al griego, y de hecho hoy también tenemos algunas palabritas ahí raras que vamos a ver, no entendemos esto, y ese fue el problema para los griegos y para los judíos. No entienden, y de hecho hoy mismo los judíos les dicen, es ridículo que el Dios que hemos seguido y que hemos conocido, del que hemos estudiado y nos han enseñado, digas que vino como un hombre, como un Mesías. No es posible entenderlo. El problema es que la revelación está desde antes y hoy vamos a ver eso. ¿Dónde y cómo está el misterio de esto? Y ambas culturas consideraban que la unión de lo divino, el verbo, con lo humano, o sea, la carne, era un concepto fundamentalmente incompatible. No se podían mezclar y difícil de aceptar desde sus perspectivas filosóficas y teológicas. Era incompatible, no hay forma, como les digo, esa parte. El problema es de que no entendemos que en sí la misma humanidad y el mismo universo no tiene sentido si no vemos la parte divina en él. Y
De hecho, cuando más se estudia la ciencia, cuando más nos metemos en todos esos misterios del universo, vamos a descubrir que existe lo divino. Hay la evidencia de un creador. Y negar eso es negar totalmente la existencia misma de todo el universo. Este es el problema con muchos de nosotros, y hablo en general, como les decía. ¿Por qué? Porque normalmente nos fijamos en los que no creen en Dios o los que son una religión o una secta muy extraña. El detalle es que a nosotros nos llega a pasar también. Es parte de nuestra naturaleza, pero ¿dónde caemos en base? ¿Dónde empieza a tener sentido todo? Cuando lo vemos a la luz de la palabra. Lo que estamos haciendo en estos momentos, estudiando esta situación. Y había una religión en aquel entonces que se llamaban los docetistas, y ellos totalmente aprobaban la deidad de Jesucristo como tal, pero decían, esto de que se hizo hombre es ridículo, no existe, no puede ser. Y para ellos fue un choque totalmente. ¿Por qué? Para ellos Jesús sí vino, pero no se hizo hombre. De hecho, tenían la idea de que, ellos tenían la idea de que si tú te parabas al lado de Jesús, Jesús no dejaba huellas. Estabas en la playa y te parabas al lado de Jesús, Él no iba a dejar huellas. ¿Por qué? Porque Él era un espíritu, nunca fue hombre. Y aquí hay algún problema bastante grande con eso, y cuando alguien afirma eso, tenemos un problema enorme. ¿Por qué? La Biblia habla de este tipo de personas, las que no creen que Jesús fue encarnado. Y vamos a verlo. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 2 y 3. Y fíjense lo que dice. Si esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios, no está hablando de los falsos maestros. ¿Cómo los podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar esas personas que nada más se hacen pasar por hijos de Dios? Si una persona que afirma ser profeta, pónganle aquí de hecho cualquier tipo de don de ministerio, reconocen que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. A ese nivel Juan, el mismo que estamos estudiando de este versículo, nos pone cómo podríamos identificar a un falso profeta. Y a veces no es tan sencillo como que digan, ay, Jesucristo no fue hombre, sino es el tipo y la forma en la que presentan a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no fue hombre, entonces nuestra salvación no es verdadera, no existió y nunca va a existir. Por eso lo pone Juan de esta manera. Un verdadero profeta, un verdadero hijo de Dios, una verdadera persona que conoce a Dios, debe de reconocer que Jesucristo vino en cuerpo humano. Esa persona vamos a descubrir que tiene el Espíritu de Dios. Y aquí podríamos sacar otra serie enorme, viendo la parte del Espíritu Santo, pero sobre los dones, de los 34 dones que habíamos visto que había y que alguna vez los nombramos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y fíjense el versículo 3, cómo pone a quien niega esto, porque aquí ya vemos cómo reconocer a los verdaderos, pero ahora vamos a ver cómo llaman a los falsos. Y dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Aquí está lo fuerte. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. No vamos a meternos en el rollo del anticristo. Alguna vez veremos un poquito de escatología. Alguna vez hablaremos del anticristo como tal. Spoiler, ahí lo dice, ya estaba ahí. Estamos hablando más o menos por ahí de finales del siglo I. O sea, de que esto de que, ya, seguramente ya nació, ya tienen desde cuándo está el espíritu del anticristo. Pero lo que vamos a resaltar aquí es de que quien niega que Jesucristo fue hombre, no reconoce la verdad acerca de Jesús y esa persona tiene el espíritu del anticristo. Pocas palabras, esa persona ni siquiera conoce a Jesús. Ni siquiera se debería de llamar cristiano. No se diga hijo de Dios. ¿Qué tan importante es
reconocer y entender esta situación. El Verbo se hizo carne. Y es ahí donde vamos a retomar. Ya esta es la parte que nos faltó del Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque solamente estamos analizando un versículo, ¿se acuerdan? ¿Qué versículo era? Por si no se acuerdan, era Juan 1:14. Este sí merece ponerlo en toda la pantalla. El Verbo se hizo carne, que es lo que apenas estamos estudiando. Todavía no llegamos a lo demás. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De hecho, ahí metí un mensaje subliminal. Al final vemos cuál es ese mensaje subliminal. Bueno, no subliminal porque se los voy a decir, pero está muy obvio. Pero bueno, estas palabritas que están marcadas, bueno, estas frases, perdón, que están marcadas en colores, de lo que estudiamos la vez pasada, de que vimos lo que es logo, lo que es katos, bueno, todo ese tipo de situaciones que vimos el arameo y cómo funcionan este tipo de palabras, solamente nos sirvió para ver la primera parte conforme y lo que acabamos de ver ahorita de el Verbo se hizo carne. Ahora vamos a ver lo demás, no se preocupen, lo demás es un poquito más corto, tiene un poquito más situación. Vamos a ver el resto del versículo y vamos a enfocarnos ahorita a y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros viene de una frase, la palabra habitó, viene de una palabra griega que está ahí, se llama esqueno. Esa palabra griega, habitó entre nosotros, literalmente significa puso su tienda entre nosotros. Y puso su tienda entre nosotros. A lo mejor a algunos de ustedes les está llegando una imagen, les está llegando una figura que quiso poner Juan directamente por medio de la revelación que puso. Y seguramente, y esto lo vamos a ver en pantalla completa, es esta figura. Puso su tienda entre nosotros. Estamos hablando del tabernáculo. Era una tienda realmente, removible y todo. Y como pueden ver ahí, el pueblo de Dios estaba alrededor. El centro era el tabernáculo. Y esta es la figura que quería poner Juan cuando usó la palabra esqueno, perdón. Es habitó, o sea, él puso esa su presencia, la presencia de Dios estaba entre nosotros. Quiso pintar esa imagen del Antiguo Testamento que estamos viendo cuando andaban vagando por el desierto. Y el punto aquí era de que quizás era a veces incómodo estar en el desierto, aunque recibieron comida siempre y todo, no les faltó comida, no se gastó su calzado, no se acabó su ropa. Pero a lo mejor era un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque pues aunque había una sombra que los protegía del calor y todo, pues el desierto no es como que podemos decir el paisaje más bonito, o cuando vas caminando tienes ahí lo más agradable de pisar, ¿no? Pero aquí lo importante no era tanto si la comodidad era buena o mala. Lo importante es que Dios, el ser todopoderoso, estaba en medio de ellos. Y esta figura, usando esta palabra de habitó, de puso su tienda entre nosotros, puso a Jesucristo. Él mismo se puso entre nosotros. En pocas palabras, podríamos traducirlo de esta manera. Jesús es el nuevo tabernáculo de Dios entre nosotros. Eran como una palabrita en griego, estudiándolo un poquito más, nos va a dar más señal. Nos va a dar guiños, nos va a dar pequeñas referencias del Antiguo Testamento que son muy valiosas. Es por eso que siempre les he dicho, cuando leamos la Biblia, tengamos un pequeño judío diciéndonos, mira, esta palabra era esto, esto significa esto. Va a tener más significado y va a tener más profundidad. Ya vimos que de una palabra logos les hablé casi 1 hora 20 minutos. Imagínense lo que podemos hacer con más. No hemos salido de un versículo. De uno. Imagínate si viéramos la Biblia verso por verso, estaría muy bonito. A lo mejor algún día lo hacemos, no lo sé, nos llevaría unos añitos, pero lo alcanzaríamos a hacer. Pero bueno, no les amenazo con eso. Pero bueno,
Esta palabra de puso su tienda que estamos estudiando está relacionado con el verbo hebreo shakan, de donde viene la palabra Shekinah, que significa morar o hacer presencia. Algunos ya que conocen un poquito estas palabras raras de Shekinah, casi se llaman, de hecho, muchas congregaciones alrededor de la República Mexicana, bueno, de lo demás del mundo, yo creo que también, pero pues no conozco tanto. Shekinah significa morar o hacer presencia. Y este juego de palabras, de hacer alusión a una palabra en hebreo, hablando en griego, es la riqueza más impresionante que podemos ver. Y es las cosas que de repente no entiendo. ¿Cómo pueden creer que un hombre tuvo la agilidad mental de hacer esto si no era por medio de la inspiración del Espíritu Santo? Es hasta irrisible para mí pensar el de que, híjole, está haciendo referencia a algo que ni siquiera yo creo que lo tenía en cuenta, pero con el medio de la revelación se vienen todo este tipo de cosas. Y son las cosas que podemos ver y darnos cuenta de, wow. Con un versículo nada más explicando lo que Jesucristo vino a hacer, es donde puso esta situación de que, ¿recuerdas el tabernáculo? ¿Recuerdas toda esa historia que vimos en Éxodo, Números y parte del Antiguo Testamento? Todo eso era una figura, era una sombra de lo que iba a venir, de la realidad que hay en el reino de los cielos. Que Jesucristo fue esa tienda. Algunos se siguen preocupando por el templo y que se vaya a construir, que no se vaya a construir. De hecho, ayer tuve un pequeño intercambio con una alumna porque para ella los últimos tiempos ya estaban cerca porque se iba a construir el templo. Lo que no se imaginan a veces o no relacionamos es de que el templo ya está aquí. ¿Por qué? Porque dentro de los planes y referencias de Dios, el templo no es un lugar, ni el de los judíos. El templo fue una persona y esa persona nos transmitió a nosotros su esencia, que es el Espíritu Santo. Pocas palabras, el templo ya no es un lugar físico. Es el Shekinah, morar o hacer presencia. ¿Y quién está en nuestro corazón? Se los hemos enseñado a los niños en cantos, lo hemos aprendido nosotros, nos los han repetido miles de veces. Jesucristo está en nuestro corazón, es esta palabra. Si ya mora en nosotros, entonces lo demás es secundario. Importante, pero es secundario. ¿Me explico? Ya vino, ya está aquí. De nuevo, desgraciadamente hay algunas religiones que no lo han entendido así. Lo peor, habemos muchos cristianos que tampoco lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque seguimos comportándonos igual, seguimos pecando igual. No tenemos la esencia. Antes, a las personas, como la figura del tabernáculo, les daba miedo entrar al lugar santísimo. Decían, no. O sea, ya más adentro de la presencia de Dios, no. A lo mejor para presentar nuestra ofrenda, a lo mejor para presentar algunas cosas ahí en el patiecito, a las orillitas, pero más adentro no. ¿Y qué crees? Ahora Dios está en ti por medio del Espíritu Santo. El Shekinah es una realidad ya en los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Algo para reflexionar y para tenerlo ahí. Dicho de otras palabras, y habitó entre nosotros, podríamos ponerlo así. El verbo, Jesús, se hizo carne, el Logos, recordemos. Y puso su tabernáculo y su Shekinah entre nosotros. Él está entre nosotros. La importancia de haberse hecho carne, el Logos y lo que vimos de la parte de que se hizo carne, lo importante que es. Puso su tabernáculo y su Shekinah, su presencia en nosotros. Importante, de suma y de gran importancia. No se nos debe de olvidar esta situación. El Shekinah, ¿ok? La palabra que estuvimos viendo. Siguiente parte del versículo. Y vimos su gloria. Y aquí vamos a ver que
que esta referencia tiene muchas cosas que podemos ver a lo largo del capítulo de Juan. Vamos a ver solamente algunas cuantas, pero quiero que notemos la importancia de ver su gloria. ¿Por qué? Esta situación de ver su gloria tenía mucho significado para el pueblo judío y para sus apóstoles más. ¿Por qué? Es que estamos hablando de que alguien fue testigo, estamos hablando de que alguien presenció eso. Y era importante ponerlo por escrito. ¿Por qué? Porque muchos decían que Jesús solamente era un mito, que Jesús solamente era un cuento, que era una bonita historia, pero hasta ahí nada más. El detalle es que habemos testigos presenciales, es lo que quería decir esto, y vimos su gloria. Y a lo largo de Juan, de hecho a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es imperativo para ellos decir yo lo vi, yo lo viví, a excepción del mismo Pablo, que él no podría haberlo dicho como tal, aunque él representaba otro tipo de encuentro cercano que nosotros mismos experimentaríamos mucho después. Aquí era importante decir, y vimos su gloria, o sea, yo fui testigo. Y lo vemos en varios versículos, ahí se los voy a poner. En Juan 1:14, vimos su gloria, lo que estamos viendo ahorita. Hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Otra declaración de lo mismo. Vimos, fuimos testigos, lo sabemos de primera mano, nadie nos lo contó. En Primera de Juan 1, del 1 al 3 también lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Les digo, es imperativo para ellos demostrar de que esto es real. Y palparon nuestras manos, eso os anunciamos. Era importantísimo esta parte de y vimos su gloria. No es un cuento, es real. Y tú dirás ahora, pues bueno, eso lo podría haber dicho cualquiera. De hecho, hay más evidencias de que Jesús existió de cualquier otro personaje histórico. ¿Por qué? Es tan trascendente lo que hizo Jesús, de no solamente dividir la historia en dos, sino de que hay artistas que representaron, hay hasta un dibujo que trató de hacer mofa. Algún día hablaremos de él porque tiene muchas cosas interesantes de Jesucristo, burlándose de un amigo. Alguien hizo un dibujo tratando de hacer burla. Es una de las evidencias más claras y seguras de que Jesucristo existió, que fue crucificado y que fue un hombre. O sea, sin querer queriendo, como dice un personaje de por acá de la televisión, validó más la existencia de Jesús que descalificar lo que su amigo creía. Pero luego hablaremos de esa situación. El punto es de que es importante esto de vimos su gloria. No es un cuento, existió. Como les decía hoy mismo, si realmente alguien quiere estudiarlo, no nada más quiere hablar por hablar, puede encontrar más evidencia histórica de Jesucristo de cualquier otro profeta o personaje que haya existido. Y vemos que estamos hablando de un personaje que existió hace miles de años. Es la parte más interesante de esto. Entonces, tenía que quedar muy claro esta situación. Para los primeros cristianos era súper importante esta situación. Y vimos su gloria. Continuamos con el versículo, la siguiente frase. Gloria como lo del unigénito del Padre. Unigénito del Padre, para resaltar más, si no se alcanza a ver con las letrotas que le puse. ¿Por qué? Aquí ahorita todo el mundo nos llamamos hijos de Dios. De hecho, hasta los que no son hijos de Dios se llaman hijos de Dios. Pero es fácil decirlo, yo soy hijo de Dios. Pero aquí tenía que resaltar la parte de unigénito, el primer hijo. Y si examinamos más las palabras, ahorita no los voy a aburrir con el griego y aparte nos llevaríamos un poquito más de tiempo porque la frase unigénito del Padre en griego tiene mucho que ver. Y resumiendo algo importante, aquí la parte unigénito, o sea, hablando de que es hijo de Dios, hijo del Padre, tiene una palabra que hace alusión a que está al lado del Padre, o sea, está al lado de Dios, si lo leemos en griego. Esa parte no se puede traducir tal cual como está, o no tendría mucho sentido en español, pero es importante decir, es el primer hijo, es el de antes de cualquier cosa de la creación, él ya existía.
es el unigénito del Padre. Entonces no era solamente algo como nosotros, que yo también soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, eso no, para nada. Aquí tenía que resaltar en estas palabras con griego, que después si quieren se los puedo pasar, no hay ningún problema, esto es real, no hay ningún detalle. Ahí viene esta situación de es el primero de lo primero, antes de que todo fuera creado. ¿Por qué? Porque habla de alguien que está al lado. También en una presencia espiritual, en una presencia física, como lo podríamos entender nosotros. Y esta parte del Padre, también de resaltar de que es hijo y que existe un Padre, es primordial en este evangelio. Lo quiere resaltar todo, y de los otros evangelios sinópticos, de hecho, se nombra a Dios como Padre, pero en este, fíjense bien los datos que les voy a poner, que van a quedar totalmente claros de qué tan importante era Juan resaltar eso. La idea de Dios como Padre es algo esencial en este evangelio, como les digo. En Marcos, Jesús habla de Dios 4 veces como Padre. En Lucas se habla 6 veces, pero en Juan se habla 107 veces. Entendemos la importancia que quiere dejar claro de que Jesús es hijo de Dios, o sea, Dios es nuestro Padre. Y también esto era un poco escandaloso, porque normalmente veíamos a Dios como sí, el ser supremo, pero muy, muy lejano. Alguien que pues sí está ahí, nos ama, nos cuida, de repente se enoja con nosotros, de repente nos disciplina. Pero al verlo ya como una figura del Padre, aquí queda claro que la intención de este evangelio de Juan, con el versículo que estamos estudiando también, era decir, es hijo de Dios y Dios es nuestro Padre. Esta figura representa muchas cosas más que podríamos también aventarnos una serie de Dios como Padre y el por qué es esta esencia. De hecho, en este trimestre estoy dando una clase que habla precisamente de toda nuestra redención, por qué tiene un significado especial, pero más allá de eso, a mostrar a Dios como Padre. Es algo muy, muy, muy bonito, pero que se nos llega a olvidar, a volver a ver a Dios como alguien muy, muy lejano y no como el Padre, pero sobre todo el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito. A eso teníamos que llegar. Siguiente parte del versículo. Ya ven, vamos más rápido, así que no se angustien, ya mero vamos a acabar. Lleno de gracia y verdad. Y esta es una de las cosas que me gustan más también, porque ya vimos una palabra que hacía referencia a la palabra de Shekinah, esta parte de que habitó, y ver que está haciendo referencia al tabernáculo, cómo se entrelazan el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo versículo. Y aquí viene otra referencia más. ¿Por qué? Hay 2 palabras griegas para gracia y verdad, que vamos a ver ahorita, que hacen referencia a cuando Dios pasó frente a Moisés y le entregó las tablas de la ley. Y esto se encuentra en Éxodo 34, 6. Y vamos a ver qué nos dice Éxodo 34, 6. Dice, el Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé, el Señor es Dios, misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Dios mismo se está manifestando, pero aquí las palabras que vamos a resaltar que se están utilizando en griego es misericordioso y compasivo. Y tú dirás, pues ni siquiera son las mismas palabras. Vamos a ver el griego, porque seguramente ahí vamos a encontrar un poquito más. ¿Qué es esto? Los mismos atributos de Dios, misericordioso y verdad, estamos ahí, que es gracia también, es lo que le reveló Dios a Moisés en el Sinaí. En el hebreo, kashet significa misericordia, o gracia. Y shemet, que es verdad, su gracia y su verdad. ¿Ven cómo están entrelazadas esas palabras?
¿Ven cómo de ahí está haciendo esta referencia? Son los mismos atributos que veían los discípulos cuando miraban a Jesús. Y ahí está la referencia al tabernáculo. Y quisiera tener más tiempo para que veamos todo lo que significa el tabernáculo en medio del pueblo de Dios. Ahora, los atributos están resaltando llenos de gracia y verdad. Los mismos atributos que Dios se le reveló a Moisés. Y que si seguimos la historia del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que gracia y verdad creo que es lo que más demuestra Dios con su pueblo y aún con nosotros. Y lo más bonito y cómo termina esta explicación son los mismos atributos que Jesús mostró a sus discípulos, lo que ellos veían sus discípulos cuando miraban a Jesús. Entonces, ese mismo Dios de hace miles de años que ellos habían oído hablar, esas historias, esos escritos, ahora lo veían reflejado en un personaje que tenían enfrente. Y con todo lo que acabamos de ver, lo del Logos, lo que vimos de se hizo carne, lo que vimos de que ellos fueron testigos y que podían dar fe. ¿Nos damos cuenta de la magnitud de esta parte? De cómo se conectan de nuevo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con dos palabritas. Y me podría meter más, pero ya no me clavo tanto, porque tiene un gran significado que haya sido en el momento en que entregó la ley. Pero eso lo veremos en otra situación. Ahora, hay un autor, escritor, blogger, maestro, y bueno, tiene varias cosas que hace, que se llama Lucas Manguín, que un estudio que hizo, de ahí me basé para sacar la mayoría de esto que les estoy explicando, que resumió esto y que a él, de hecho, él dice que es el versículo más importante, Juan 1:14. Para él es el más importante de toda la Biblia. Le digo, yo difiero un poquito, pero el punto es de que hizo un resumen de todo esto que me gustó mucho y quiero compartírselos. Y fíjense lo que dice el buen Lucas. Si le atino acá. Ay, no le atino. Creo que mi mouse ya chafió. Sí, disculpen, creo que no voy a poder mostrárselos porque mi mouse ya no funciona. En fin, bueno, les debo la diapositiva con Lucas Manguín, pero fíjense lo que dice. El Dios que creó el universo, el Dios del tabernáculo y del monte Sinaí, el Dios con el que soñaban los filósofos y de los que hablaban los traductores arameos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se lo voy a repetir. El Dios que creó el universo, el Dios del tabernáculo y del monte Sinaí, el Dios con el que soñaban los filósofos y del que hablaban los traductores arameos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso define todo lo que acabamos de ver. Todo el Dios del Antiguo Testamento revelándose en un solo verso. Y ahí podríamos entender también por qué todo el plan de la salvación tiene un sentido desde el inicio de la creación. Pero eso lo veremos después. Y en un solo versículo Juan nos habla de doctrinas cristianas importantísimas. De hecho, podría definir toda lo que vamos a ver al final del mes. Fíjense lo que Juan 1:14 nos dice. Primero, nos habla de la creación del mundo, quién creó el mundo. Después, de la encarnación de Jesús y de su rol como mediador entre Dios y la humanidad. Esto es interesante y lo que estuvimos viendo al principio de hoy. El ministerio de Cristo, que fue 100% divino y 100% humano. Recordemos el Logos y que se hizo carne. Habla de este misterio tan grande que a veces nos cuesta trabajo entender. También nos habla de la relación entre la fe de Israel y la fe de la iglesia. ¿Recuerdan que estuvimos revisando lo que el Logos para los filósofos judíos significaba y lo que también para los filósofos griegos? El testimonio de los evangelios.
vimos cómo Juan viene a cerrar todos estos puntos y claves que no quedaban, y lo hizo con un solo versículo. El Logos como ejemplo de cómo conectar la fe cristiana con las ideas y expectativas de una cultura. Cuando nos metimos a estudiar la palabra Logos y después nos fuimos al inicio de la creación del mundo y después estuvimos viendo la teología aramea, toda la parte de la gramática aramea, nos dimos cuenta de cómo esta palabra encerró todo aquello que esperaban, de lo que las expectativas y que se cumplieron cada una de ellas. ¡Wow! Y otro punto ya, uno por dejar, la gloria y el carácter de Dios y de cómo estas cosas transforman a los que creen en ellos. Fuimos testigos y logramos esto, vimos esto, y el carácter de Dios es este. ¿Por qué? Así desde que se reveló a Moisés, así mismo lo pudimos ver en la figura de Cristo. Y lo más impresionante de todo es de que todo esto se hizo en 23 palabras. Y el Verbo se hizo carne y habitó de nosotros. Y ya se saben lo demás, y si no, pues versículo para aprenderse. Y para que cada vez que repitan cada palabra no lo digan de corridito, sino que empecemos a analizar todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo ven? Esta serie que llamé obviamente ¿Quién es Jesús? Con 2 nos acaba de revelar uno de los más grandes misterios del universo. Y les digo, no estoy exagerando. Así es como está. Desde la creación del universo hasta el día en que tú y yo estamos aquí, reunidos estudiando la palabra de Dios. Y el misterio de la eternidad también, pero ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ver todo eso. Impresionante, ¿no? Y todavía más cosas, pero bueno, tenemos un buen tiempo para estudiar todo eso. Y aquí les va ese mensaje subliminal, metidos mensajes subliminales en todas las referencias que le di. El primero, puso un año hermoso y precioso de una versión de una Biblia, donde nació, según lo que canta un canto popular mexicano, nacieron todas las flores, el año de 1977, que es el año en que yo nací. La versión de Reina Valera 1977 estudiamos hoy mucho esa. Y fue a propósito, fue curiosidad también cuando me di cuenta, dije, mira, sí es el año de mi cumpleaños. El día es el jueves, no se les olvide. Pero otro mensaje subliminal, que eso es realmente lo importante, el otro nada más es una broma. Usé muchas versiones. No sé si se dieron cuenta. De hecho, cambié la versión de la que vimos la vez pasada hoy. Y estuve jugando con las versiones. ¿Por qué? Porque no importa dónde lo leas, la verdad es la misma. Cuando realmente queremos estudiar. Cuando realmente queremos llegar a fondo. Porque si es que yo no tengo esa, es que cuesta muy caro, es que no importa. Se puede. Solamente es que nosotros queramos conocer a Jesús. Que nosotros queramos ver quién es Dios. Estar delante de su presencia. Y va a venir esta revelación. Así que lee tu Biblia, pero va más allá, estudia tu Biblia. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.